Primero pasando acá la vista. Hola Isabel, ¿cómo andás? No me llega el audio tuyo, ¿eh? Isabel. Eh, Muy chiquito. Hola, hola. A ver, probá de nuevo, Se Isabel. escucha abajo, Isa. ¿Ustedes la escuchan, chicas? No, se No, escucha se abajo escucha también. bajito. Escucha bajito. Bueno, hacemos con lenguaje de señas. ¿Los- ¿Lo saben? Yo no tengo ni idea, pero por ahí algunos. No. Este lo entiendo. Y algunos más que no. Ok. No, yo quería poner el primero para empezar, el iPad. Hacemos un repaso muy veloz. Very quickly. ¿Ustedes lo tuvieron a mi hermana Gabriela en inglés? Sí. Sí. ¿Buena onda o mala onda? Buena onda. No me van a decir otra cosa. Ok. Bueno, yo le había dicho, estamos con la función seno, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Función, muy importante. Seno. Yo le dije que las funciones trigonométricas no solo sirven para sacar los lados de un triángulo cuando tengo algunos datos y otros no. Es una aplicación muy chiquita. Tienen muchísimas aplicaciones más, como vamos a ver. Y la definición formal se hace a través de la circunferencia trigonométrica. Esto es una circunferencia que tiene radio 1, de manera que si lo pongo en el par de ejes coordenados ahí, me va a pasar por estos puntos, ¿no? Esto se llama, cuando tiene radio 1, nos llamamos, y está centrada en el origen, circunferencia trigonométrica. Por ahí leí que también le dicen goniométrica. Yo la conozco así. Bueno, acá tengo un ángulo. Justo el de 45 grados, no, vamos a poner otro cualquiera. Así. ¿Ok? Entonces, el ángulo lo mido desde acá hasta acá. Y en el sentido antihorario son ángulos positivos, ¿no? Este ángulo sería un ángulo positivo. Después lo mismo podemos hacer con un ángulo negativo. Entonces, este lado del ángulo tiene un lado acá y el otro lo tiene acá. Este lado corta la circunferencia trigonométrica en ese punto que le podemos llamar P. Yo había definido como el seno de ese ángulo a la coordenada vertical del punto P. Y dicho de otra forma, es la longitud de este palito, para verlo de una manera más gráfica. Ahora, con el signo incluido, ¿qué quiere decir? Que cuando la intersección esté acá, cuando tengo un ángulo por acá abajo, la coordenada vertical va a ser negativa. Bueno, después vamos a ver. Entonces, esto es el seno del ángulo. Si a este ángulo yo lo llamo X, ¿no? Esa es la definición. Digamos, formalmente sería la coordenada vertical del punto de intersección entre un lado del ángulo y la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? De ahí habíamos deducido. Fíjense, otra cosa que no dije. Si yo mido este ángulo en grados sexagesimales, yo diría que más o menos 70 grados, 65 grados, 70. Ahora, si lo mido en radianes, va a ser la longitud de este arco. Medido en radianes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la medida de un ángulo en radianes es la medida del arco dividido la medida del radio. Pero el radio, ¿qué radio? ¿Cuánto vale el radio? Bien. 0, Isabel me tiró un número que yo lo escuché así como con un volumen menos 30 decibeles, pero escuché algo así como 1, ¿eh? Sí. Ok, ahora sí te escucho, no sé, que tocaste algo que le hizo bien. Bueno. Ok, Milena, ¿por qué me vas así 0, algo? ¿Vos me estás diciendo el valor del seno? No, Yo sí, estoy preguntando cuál es el valor del radio. claro. Radio Sí, es sí, 1. y este es el arco. De manera que ese ángulo en radianes, X expresado en radianes, va a ser igual a A dividido R, pero ese R es 1. Entonces va a ser directamente Sí. la longitud de este arco. Entonces cuando mido el arco
justo sobre la circunferencia trigonométrica, tiene radio 1, es directamente esa longitud del arco es la medida del ángulo en radianes. ¿Ok? Ah, claro, sí. ¿Sí? Bueno, eso tengámoslo en cuenta para después, que es algo que nos va a servir. ¿Eh? Por ejemplo, algo que Claro, yo porque yo puedo no decir sabía que el ahora, arco era lo mismo que el radio. eso cuando el ángulo es de un radián. Ah, ¿Está bien? No, no necesariamente tiene que ser lo mismo. Yo tengo un ángulo. Vamos a ver algunos casos que no sean este. Bueno, la circunferencia la dibujé un poco más chica porque si no, no me entraba en la hoja, ¿no? Pero tiene radio 1. Este ángulo, sí, si yo lo mido en radianes, va a ser la longitud de este arco. Pero aquí se pone en rojo. sí, Y acá el radio más grande. O sea que este ángulo es de 0, algo radianes. claro. Y este ángulo, si yo hubiese dibujado un ángulo así, ponele, ¿sí? En radianes sería la longitud de este arco, que era bastante más grande que el radio. Bastante. Sí, Qué sé yo. Puede ser 2, 2 y pico, 1,8, no sé. Anda por ahí. ¿No? claro, sí, sí. Y si, Sí. y si dibujo este ángulo, por ejemplo, el ángulo llano, ¿cuántos radianes va a tener? ¿Cuántas veces entra el Pi radio? radian. 3, Pi radian. ¿3 justo? Pi. sí, Ya me tiró Isabel. ¿Eh? El radio entra pi veces claro. en la mitad del perímetro, porque el diámetro entra pi veces en todo el perímetro, ¿está bien? Entonces el radio, que es Sí, la sí, mitad, en la mitad del perímetro también entra pi veces. Sí. Mira, sí, ¿estás de acuerdo con eso? sí, sí, Sí. Acordate sí. que de ahí habíamos Sí. deducido, ¿está bien dicho? Sí. 180 grados, pi radianes. Pi Está bien, es radian. 3 y pico, Sí, pero no es 3 justo. Es 3, claro. recordemos que pi es un número irracional. ¿Ok? Sí, Bueno, entonces, dicho todo esto, es decir, cuando tengo la circunferencia trigonométrica, el ángulo radial es directamente la medida del arco. No tengo que dividir por nada porque ese radio ya vale 1. Dividir por 1 es al cohete, ¿no? Bien, entonces, el seno del ángulo yo lo obtengo como la coordenada vertical de ese punto P. Entonces habíamos visto, por ejemplo, que para el ángulo... ¿Qué hice? Acá. Chao. A ver si puedo hacer lo que hice el otro día para dibujar circunferencias. Vamos a hacer más grande. 1, 1, menos 1, menos acá. No. Ahí. Salió horrible adrede, pero si tengo apretado acá, después este programa me lo redondea. Me lo hermosea. Ok, este es el 1. 1, menos 1, menos 1. Para el ángulo, el seno en general, voy a dibujar un ángulo así más chiquito. Dije que era esto. ¿Qué pasa con el ángulo de 90 grados? Este es el punto P. ¿Qué pasa con el ángulo de 90 tiene grados? 1 El y ángulo de 1. 90 Tiene grados, seno 1. el ángulo es así, ahora el lado me va a quedar acá, el punto P va a venir a parar acá, y entonces el seno, lo voy a agregar como color a esto, porque si no, a cada rato creo que se puede hacer así. Ahí está. El seno me queda ahora, ese palito, Sí, palito entre comillas, ¿no? Formalmente no se dice palito, es la longitud de ese segmento. ¿Ok? sí. ¿Qué pasa con el ángulo de 0 grados, 0 radianes? Tiene 0. 0 también. Bueno, no lo dije antes, pero el ángulo de 90 grados, pi sobre 2 radianes, ¿no? ¿Qué pasa con el ángulo de 180 grados? Que son pi radianes. Radian menos 1. Menos ¿Cuánto 1. vale? Menos 0. 1. 0, 1. Atención, hay discrepancia. Una sola puede tener la razón. Porque es una función. Yo le tiro el ángulo de pi radianes, me tiene que devolver un solo valor. ¿Me devuelve el 0 o el 1? Vamos a verlo. Ah, pero en radianes, sí. ¿Eh? ¿En radianes o el seno de No, 180? no, el ángulo de pi radianes. Si querés 180 grados, no nos vamos a pelear. Ah, Me va a devolver un valor. La función, si yo lo veo como una máquina,
yo le voy a tirar acá pi radianes, o lo mismo que si le tiro 180 grados, lo que sería la calculadora, según como la tenga configurada, ¿no? Y esto me va a devolver un valor, uno solo. ¿Cuál va a ser? A ver, no pensemos, los casos extremos a veces son complicados. Vamos a pensar, en vez de 180, vamos a pensar en un ángulo que sea casi 180. Este ángulo que puede ser 160 grados, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, el valor del seno, ¿dónde lo voy a obtener? Acá, en la longitud de este segmento. Sí, ¿Están de acuerdo? sí, Sí. sí. ¿Cuánto decís vos que vale, Milena, más o menos, haciendo a ojo? 0,3. ¿Cuánto? 0,3. Sí, me encantó. 0,3 aprox, ¿no? Bien, ahora suponete que al ángulo lo empiezo a agrandar un poco más. Sí. En vez de 160, que pase a valer 170. El seno, ¿se agrandó o se achicó? Se achica. Se achica. Porque ahora va a ser ese palito más chiquito. Sí. Cuando el ángulo pase a valer 180, ¿cuánto va a valer el seno? 0. Cero. ¿Está bien? Entonces cambia de valor el cero. Sí. ¿Está? Sí, sí, ahí Fíjate que entendí. el seno siempre se mide como la coordenada vertical. El punto P me queda justo ahí. ¿Está bien? Si ustedes agarran, ¿tiene la calculadora a mano ahí? ¿No? Sí. No, no. Agarrá, fíjate que tenerla puesta en D, tiene que tener la D en el display. Ah, no, tengo la del celular. La de física no la tengo. Le tenés que poner en científica, A ver. pues tenemos que calcular seno, ¿eh? Y yo lo pongo en el display. Tengo que tener una D, pongo seno. En inglés seno se dice sino. Por eso en la calculadora dice sin, ¿no? De sino. Sí. Sino. Y si yo tengo la Seno de calculadora en 180. degree, ¿eh? Seno de 180. Claro. ¿Cuánto te devuelve? A ver si 0. estamos haciendo la cosa bien. Me quedo tranquilo. Y si le No pones sé, no very sé. good. Ah, vos tenés ahí bien. Poné ahora, probá, Isabel, ponerle seno de 90. 1. 1. Está bien, me quedo tranquilo. Quiere decir que visualizando la circunferencia trigonométrica, yo los valores los puedo estimar más o menos, ¿no? Que no es como una caja negra que yo le pongo ahí y la calculadora me devuelve el seno, que es algo que yo no puedo más o menos predecir a priori. Yo le dejé la clase pasada, le dije, ¿cuánto vale entonces? Si el seno de 0 vale 0, el de 90 vale 1, el de 45, que es el ángulo que es la mitad, que sería pi sobre 4. Este más o menos, ¿no? ¿Cuánto va a valer el seno? Lo voy a dibujar en rojo. 1 está tentado a decir que tiene que ser 0,5. Sí. Eso lo dice la intuición, porque 0... Sí, profe, eso todavía no lo puedo entender. Bueno, el seno de 0 vale 0, el de 90 vale 1, el de 45, que es la mitad, tendría que ser la mitad. Ojo, porque... Claro, pero es una circunferencia. Claro, eso se va moviendo por una circunferencia. Fíjense que si yo mido, voy a pasar a esta animación que tengo en la pantalla, así lo vamos a entender bien. Esto, cuando yo aprendí las funciones trigonométricas, esto no existía ni a palos. Todas estas animaciones, había que imaginársela. Ahora esto es maravilloso. Fíjense acá, yo tengo la circunferencia trigonométrica, acá la dibujaron corrida, en vez de estar centrada, por una cuestión práctica, ahora van a ver. Y acá esto me va, fíjense que yo voy moviendo el ángulo, y se va viendo el palito ese violeta, sería la medida del seno. Y después lo va representando como una función. Sí, ¿Se entiende cómo es la gráfica? sí. Bien, Sí, sí. entonces yo voy, acá el Sí. ángulo me lo pone en grado sexagesimal, pero abajo me lo está poniendo en radianes. Estoy marcando acá arriba a la izquierda. Fíjense que cuando tengo el ángulo de 0, el seno vale 0. A medida que voy creciendo, primero el palito, el ángulo crece constante, ¿no? Si yo lo hago crecer constante, a velocidad constante, ponele. Si fuese algo que gira en física. Primero crece rápido, pero cuando llega a la punta crece cada vez más despacio, ¿ven? No sé si me explico. Sí. Como las Sí, personas, sí. ¿no? Cuando nacen, crecen rápido y después... Y yo llegué al 1,73 m y hasta ahí llegué y ya me había achicado. Bueno, entonces, primero crece rápido y después no crece tan rápido. Por eso es que el seno de 45
voy a tratar de poner ahí, maldición, a ver si logro. Bueno, no puedo clavarlo justo en 45. Bueno, no está justo en la mitad. Un poco más arriba, Sí, ¿ok? Te lo explico así de manera un poco intuitiva, Mile. sí, ¿Eh? O sea, lo que creció de más de rápido acá es lo que crece de menos, más lento en la otra mitad. De manera que justo cuando llego a 90 grados, que es pi sobre 2 radianes, el seno vale justo 1. Y a partir de ahí yo sigo aumentando el ángulo sigue creciendo, pero la función empieza a decrecer. sí. ¿Ok? Y vuelve a 0, Vuelve a cero en el ángulo llano, 180. ¿Y después claro, qué va a pasar? Ya pasó a los ángulos del tercer cuadrante, ¿no? Esto sé que lo saben. claro, pasa a ser negativo. Empieza a ser negativo el seno, porque era la coordenada vertical del punto este de intersección. Sí, Empieza a ser negativa. ¿Y qué va a pasar? Cuando llego al ángulo de 3/4 de vuelta, que es el ángulo de 270, vale menos 1. Después empieza claro, a crecer, ¿no? Se achica el valor absoluto, pero crece, o sea, es un número que se va acercando de negativo, se va acercando al cero. Cuando llega una vuelta, ¿qué pasa? Vuelve a valer cero. Yo podría seguir ahí. Esto claro. no me gusta esto del todo porque acá se corta, pero yo puedo tener ángulo de más de una vuelta. Y empezaría todo el proceso de nuevo. Ahí. Sí, Tendría que buscar otra animación de GeoGebra. Entonces lo busqué rápido esta. A ver, esta también me grafica una sola vuelta. No me gusta eso. Porque en realidad, ¿qué dice acá gráfica? Sí. Ah, ven acá la circunferencia le llama goniométrica en vez de trigonométrica. Ah, acá, yo lo puedo confinar a una vuelta o más. Acá no sé cómo hago para mover el... Ah, sí. ¿Se ve ahí? sí, Salió un texto de arriba, no sé. Yo voy moviendo el ángulo y el palito rojo del seno. Ahí lo tengo. ¿Eh? Y el arco azul sería la medida del ángulo en radianes. Que es lo que yo le estaba diciendo antes. Si yo quiero saber el ángulo en radianes, es la longitud de este arco, que es lo que está graficando acá. sí, ¿Se entiende? Entonces, este ángulo es esto. Y el valor del Sí, seno sí. es lo que le está chantando acá. Y ahí va haciendo la gráfica. Fíjense que el ángulo es azul, se sigue agrandando, se sigue agrandando, se sigue agrandando, pero bueno, el seno crece o decrece, depende en qué lugar yo esté de la circunferencia. Ahí se sigue agrandando, se sigue agrandando. Vamos a ver qué pasa después de una vuelta. No creo que... Debe empezar de nuevo, ¿eh? Me sorprendería que haga... Bueno, empieza de nuevo. en Pero las partes positivas crece y en las negativas decrece el seno. sí, más o menos. A ver, ojo, acá crece, 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 pero acá ya empieza a decrecer y sigue siendo positivo. Milena. Sí, 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 por las agujas del Hasta reloj, acá crece. sí. O sea que en el primer cuadrante crece. Crece, crece, crece. Ahí empieza a decrecer. Se hace 0. Y acá sigue decreciendo. Sí, ¿Eh? Y acá llega a menos 1. Ahí empieza a crecer. Aunque sea negativo, pero a partir de ahí crece. ¿Está bien? claro. Sí, sí, Ok. Después vuelve a empezar todo. ¿Por qué? Porque los ángulos no solo están entre 0 y 360. Y pues si voy para el lado negativo de los ángulos, acá tengo un ángulo negativo. Bueno, la pucha, este no me lo hace, qué cagada. Bueno, no importa. Pero si me voy para los ángulos negativos, el seno viene por este lado. ¿Y cuántas veces se va a repetir esa curvita? Infinitas veces. sí, ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la función seno tiene infinitas raíces. ¿Cuántas veces corta al eje X? Infinitas. sí. ¿Cómo puedo tener ángulos más grandes de una vuelta? Por ejemplo, si yo digo, una rueda de un camión, ¿no? Pienso, ¿qué ángulo gira para ir desde Roldán a Rosario? ¿No? ¿Cómo puedo calcular eso? Va a tener que dar más de una vuelta. ¿Están de Sí, acuerdo? Por una vuelta va a recorrer el perímetro de la rueda. Supongamos que una rueda de camión tiene más o menos 1 metro de diámetro. Es más grande que la del auto, ¿no? sí, Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una vuelta,
¿qué distancia va a recorrer el camión? Con una vuelta de la rueda, si tiene diámetro de 1 metro. 1 metro. No. No sé. A ver, voy a volver al iPad. 2 metros. Se están tirando la pileta olímpica. Ahí vamos. Pará. Vamos al iPad si lo explico desde ahí. Me gustaría que se pudiera cambiar más rápido esto, pero bueno, ya pedir demasiado. Bueno, acá tengo la rueda de camión. Vamos, bueno, hijo de trabajo. Una rueda de camión. ¿Sí? Sí. Un tornillo. Bueno, esto está ahí y va a recorrer una vuelta. Cuando dé una vuelta, ¿a dónde va a venir a parar? Si yo tengo este puntito marcado, ¿no? Esto va a girar hasta que ese puntito vuelva a estar ahí abajo. No se ve muy grande. ¿Cierto? ¿Qué distancia recorrió acá? Vamos a ponerle 180 grados. ¿Cuánto giró? 180 grados es un ángulo, no es una distancia. 360 Giró grados. 360 grados. ¿Está bien? Es una Sí. vuelta. ¿Qué distancia desplegó en ese? Yo creo, y lo firmo, le pongo el lacre, que la distancia que recorre es justo el perímetro de la rueda. Sí, ¿Están de acuerdo? sí. Sí. Bueno, ¿y cómo calculo ese perímetro? 2pi por radio. 2pi por radio. O más fácil, Pi por radio al cuadrado. no, porque ya estamos en superficie. Si tenemos radio cuadrado, ya tengo, si tuviera unidades, me quedaría metro cuadrado, no puede ser una distancia. 2pi por radio o pi por diámetro. Es lo mismo, porque 2 veces el radio Claro. es el diámetro, ¿no? Recordemos que así se define pi, la cantidad de veces que entra el diámetro en el perímetro. Sí. Sí. Entonces ahí me viene al auxilio. ¿Cómo vamos para calcular el perímetro? Y bueno, justamente, si el diámetro entra pi veces, hago pi por diámetro. Sí, entonces recorre pi ¿Pi qué? Yo dije que la rueda tenía 1 metro de diámetro. metros. Pi No metros. sé. Eso son pi metros. 3 metros y pico. ¿No? Sí. Sí. Ahí dio una vuelta. Entonces, en pi metros, 360 grados. En la distancia que hay de Roldán a Rosario, ¿cuántos metros hay? Hay más o menos 25 kilómetros, ¿no? Sí. 25.000 metros. X. Entonces, ¿cuál el ángulo? O vamos a poner así, en vez de 360 grados, una vuelta. Más fácil. En 25.000, X. ¿Cuánto va a valer X? Esto por esto dividido esto. Entonces X va a ser igual a 25.000 por 1 dividido pi. Pi es aproximadamente 3. Entonces, que esta cuenta cuánto me va a dar? Más o menos 25.000 dividido 3. Es más o menos 25 dividido 3 y le agrego 3 ceros. Y se está haciendo con la cálculo. 8, 8 por 3, 24, ¿ok? claro. Se me quedó un poquito Sí. corto, pero como yo tenía que dividir por pi y no por 3, entonces 8 me gusta, ya está. Esto me va a dar, ahora bueno. Isabel nos va a decir la cuenta exacta, pero yo digo que va a dar más o menos 8.000 vueltas. Sí. ¿Cuánto te dio la cuenta exacta, Isabel? 7.957,74. No, pelea por una chirola. ¿Ok? Vio qué importante estimar, ¿eh? 8.000 vueltas aproximadamente. ¿Cierto? Sí. Quiere decir que el ángulo que giró es 8.000 por 360. Un ángulo grande, ¿no? ¿Mm? Y si yo le hubiese puesto una marquita acá a la rueda del camión y yo la iba siguiendo a lo largo del recorrido, si se mueve para acá, o supongamos que se mueve para este lado, me iba a ir haciendo una cosa así. ¿A qué me hace acordar eso? A la gráfica de la A función. la circunferencia. Sí, oh, yo te mostré la gráfica de la función seno recién. Ahora voy a salir acá. Vamos a ver a la pantalla. ¿Ven? ¿Y pero cómo tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver? Sí. Y porque si vos querés la gráfica de la rueda del camión va dibujando
la distancia que recorre en el pavimento es el ángulo en radianes. Ah, Profe, y entonces, Pues, porque si nosotros antes parecido, habíamos análogo. hecho, Y la altura del puntito es la función seno. Entonces, si vos suponete que lo tenés todo oscuro y le pones una luz fluo, viste que después va quedando y lo movés así, te iría quedando el dibujo ese. Usamos un poco profe, de viste imaginación. ahí que nosotros ¿Cómo? hicimos que 300, viste que hicimos que 360 grados tenía una vuelta, Sí. o sea, pi. No tiene nada que ver con lo que habíamos hecho en la otra clase de que 360 grados era 2 pi radian. No, no, sí tiene que ver, pero en realidad 360 es 2pi, ¿está bien? Pero acá yo digo que una vuelta tiene pi metros porque lo estoy multiplicando por el diámetro, no por el radio. El radio es Ah, 0,5. Entonces, una vuelta es 2pi veces el radio, pero el radio es 0,5. Entonces este 2 se me va con... ¿Se entiende? claro, claro, sí, yo lo Ah, estoy estoy haciendo con dibujando en el diámetro iPad, ustedes ahora. no lo ven. sí, no nos estamos viendo. Claro, yo digo que el diámetro es un Sí, pero metro. entendí. Si hubiese tomado el radio, es medio metro y 2 pi el radian. ángulo es 2pi, pero a multiplicar por un medio, se va y se va. Claro. ¿Me explico? No la quiero confundir mucho. No, sí, sí, entiendo que nosotros ¿Ok? ahora lo calculamos con diámetro. Claro, exacto. Bueno, esto venía a colación de que yo puedo tener ángulo de más de una vuelta, puedo tener ángulos tan grandes como yo quiera, y si el camión hubiese sido para el otro lado, el ángulo giraba para el otro lado, y también puedo tener ángulos tan grandes como yo quiera con signo negativo. Por eso la gráfica del seno no se detiene en una vuelta. ¿Mm? Si yo agarro ahora GeoGebra, a ver cómo puedo volver. Abrir con GeoGebra. Bueno, voy a ir acá. Vamos a ir, no, esto no. Oh my god. GeoGebra. Le digo a la máquina que haga la gráfica de la función seno. No sé si esto me lo toma en castellano o no. Pongo fx igual. Vamos a probar en castellano. Sen. Ok, seno de x. Ahí está. ¿Ven? Y si Sí. yo me alejo, acá, ¿cuántas onditas hace? Infinitas. Sí. ¿Cuántas raíces tiene esta función? Infinita. Infinitas, ¿eh? Acá me las va diciendo dónde están. Si yo le voy marcando. Es maravilloso el programa. Fíjense que aparte la ondita queda confinada entre 1 y -1. Sí. Acá. Ahí me dice una raíz, dice el 0, 0. Acá tiene una raíz en pi 0. Este número es pi. 3, 14, 15, bla, bla. Que es el ángulo de Sí. 180. Sí. La otra raíz la va a tener acá. En 2pi. Ujú. La otra va a estar acá. Que es 3 medio de pi. 2pi. Claro, No, el segundo después, puntito entre medio pi de otro sería, número. Es 2pi más 3 veces pi es eso. Etcétera. el segundo puntito sería 2 pi radian y así, que serían Exacto. 360 Claro, este es el ángulo de grados. 360. Este 360 Ah, más claro. 180 más, media vuelta más. Este ya es 2 Claro. vueltas. Por eso ya entró la gráfica de una vuelta, ya entró otra vez más. Va Esto siendo a 180 grados. cada pedacito de estos son 180 grados. Claro. ¿Ok? Se va Sí. repitiendo. Infinitas veces. Infinito cero esta función. Y Claro, para y el por otro eso lado lo también mismo. te lo pone en el 1 y en el -1. Cuando está en el 1 es una vuelta, ¿o no? Ahí no te entendí. Acá en el 1 No, 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 acá no. tengo un cuarto de vuelta en el No, 1. claro. ¿Está? Sí, Pero sí. está bien lo que me decís, porque vamos a ver qué pasa con la función coseno. Pero más o menos, desde acá hasta acá también es una vuelta, Isa, si vos me querés decir. Desde este Claro, acá sí, sí. hasta este acá, Sí. también estoy recorriendo una vuelta. Solo que la empecé a medir desde el ángulo de 90 grados. Está corrida ahí la referencia. ¿Sí? Sí, sí. Así. Y vuelve al 90, que vuelve a valer 1. Y acá otra vuelta más, y así sucesivamente. Se dice que la función seno es periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se repite cada cierto tiempo. Sí. Lo mismo que se dice al diario periódico, que viene una vez por día. O la veleta roldanense también no es un diario. No sé si sale todavía la veleta. No No sale sé, más. me parece que no. Bueno, pero ponele, salió una vez por semana, ¿no? Sí, era periódica, pero el periodo era una semana.
Acá el periodo de la función es 2pi. Vengo ahí, porque cada 2pi se vuelve a repetir. Sí, ¿Ok? sí, sí. Eso me da la pauta que la función seno sirve mucho para describir fenómenos periódicos. Fenómenos periódicos que hay en la naturaleza, por ejemplo, que yo tiro un péndulo y supongo que está en el vacío, no se va frenando con el roce por el aire, y que la soga no se caliente y pierde calor ni nada de eso, se seguiría moviendo eternamente. Movimiento periódico. Después voy a ver que uso la función seno para describir ese movimiento. Un movimiento circular, por ejemplo, un planeta alrededor del Sol, la Tierra. ¿Qué periodo tiene la Tierra para dar una vuelta? No sé. ¿No? ¿No saben? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta alrededor del Ah, Sol? un día. ¡Oh, Va, y un no! año. Sí, Un año. un año alrededor del Sol. Y para dar una vuelta sobre su propio eje, ahí Sí, sí, un día. un día. Entonces, si yo graficara eso, me quedaría también. Tendría que usar la función seno, probablemente. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. si yo ahora vamos a hacer algunos ejercicios mentales. A ver, yo digo, ¿cuánto puede valer? Sin usar la calculadora, después vamos a chequear con la calculadora. ¿Cuánto puede valer? A ver si mi calculadora, yo creo que el Windows tiene una calculadora muy fea. No la puedo poner en científica. Ah, acá, a ver. Dice estándar científica. Ahora sí. Pero no. Ah, trigonometría ahí. Ah, miren cómo tiene amontonada acá las funciones. No, no me gusta para nada. No sé quién la craneó. Pero yo voy a calcular cuánto valdría el ángulo de, ponele que te digo, 10 grados, el seno. ¿Cuánto puede valer, aprox? 0,1. Me gusta. ¿Quién me respondió ahí? Milena. Muy bien. Tiene algo parecido a ustedes, ¿eh? A ver, vamos a hacer el dibujo. Bueno, ¿no? Sí. Tengo la circunferencia trigonométrica. 10 grados, dije. Más o menos así. No, menos. Ahí. Sí, Ahí. 10 grados. Ok. Si este es 1, este es menos 1, va a ser más o la longitud de este palito. 0,1. Bueno, capaz que sea un poco más. A ver, probemos con la calculadora ahora entonces. Vamos a poner. Yo creo que tengo que poner los datos al revés, con las calculadoras viejas. Seno, ahí está. 0,17 y pico. ¿Ok? Ah, sí, más cerca de los 20. Sí, un poco Más más cerca cerca. del Pero 0,1. bueno, pero estuvo bien. Feo hubiese sido decir 0,8, poner. O peor aún, 1,3. Es una burrada, porque el seno nunca puede estar por arriba del 1 ni por abajo del menos 1. ¿Está claro? Sí. Está confinado Sí. entre esos dos valores. Vamos a agarrar otro ángulo, a ver, todo del primer cuadrante. Voy a agarrar el ángulo de 100, no, menos mal, de 75 grados. Por acá, más o menos. ¿No? Aprox. ¿Cuánto valdrá el seno de ese? 0,8. 0,8. 0,8, tal vez un poquito más. 75. ¿Ves cómo se borra acá? No me gusta la calculadora de Windows. 75 y le calculo el seno. 0,96, estaba más cerca, ¿no? Fíjense que sería la longitud de este palito. Si lo pongo ahí, está bastante cerca del 1, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Bueno, si digo cuánto valdrá el seno de 80 grados. 80 grados, es un ángulo, Sí, 0,9. 0,98. claro, lo que me dio antes un cacho más todavía. No, mucho más, ¿eh? 0,98, me 98. gusta. A ver, vamos a poner 80, Ah. seno. ¿Qué tal? Bien, le pegamos bien. ¿Mm? ¿Cuánto dio? Acá. Ah, no lo ven ustedes. Claro, No. usted está viendo el iPad. Qué macana.
Claro, 0,9848077. ¿Eh? Ah, re bien. Quiere decir que si Sí. estoy en una isla desierta y tengo que por algún motivo calcular el seno de un ángulo, lo puedo estimar también de acá, más o menos. ¿Vamos? Sí. Sí. Por ejemplo, como en el náufrago, ¿viste? Bueno. Vamos a calcular el seno de 45. Ya vimos que no era 0,5. Profe, queda un minuto. Bueno, cuando corte y hacemos un poquito más y las libero. Bueno, Me da más o menos por ahí. Yo veo ahí que da arriba de 0,5, da un poco más arriba. Eso ya lo vimos. Bueno, si yo quiero sacar el valor exacto de ese, lo puedo hacer. Para algunos ángulos en particular lo puedo hacer. Para otro tengo que usar la calculadora. Lo cual me lleva a la pregunta de pensar cómo hace la calculadora. ¿Cómo hace la calculadora? ¿Tiene un enano adentro que? Una forma sería que tenga un enano que hace el círculo, lo pone y va con una regla y mide. Pensamiento mágico, eso no puede ser que haya dentro de una calculadora. Tiene que haber otra forma. Isabel se ríe, pero bueno, una persona inocente puede pensar eso. O, tal vez peor aún, nunca se preguntó cómo lo hace la calculadora. Eso es un poco curioso. Ok. Para mí, ese es el seno de 45. Fíjense que en el caso del seno de 45, acá a mí me queda un triangulito. ¿Cierto? Ese triangulito no es cualquier triangulito, tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene? Este ángulo de 90, ¿no? ¿Yo qué Que datos tiene conozco? seno. Esto es lo que yo quiero sacar. El de Vamos a 90 llamarlo- tenés ahí. Vamos a llamarlo, que, es bueno, un- seno de que X. tiene la Tiene misma seno de 90. longitud. ¿Cómo? Algo me gustó por ahí que escuché. Tienen los mismos, Que la misma tiene longitud, los 90. lados. Eso, o sea que es un triángulo isósceles. Sí. Sí. Más allá de cómo se llame, no importa. Este lado es igual a este. Justo para el ángulo de 45.